Venezuela. 8 de la noche, 7 minutos. Estamos en Recap Blue, haciendo una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia y del mundo. Y es noticia nuevamente el presidente Donald Trump. Arrancando les contábamos sobre la nueva amenaza que le hizo al presidente colombiano Gustavo Petro, en donde, entre otras cosas, lo llamó alborotador. Pero esta vez se refirió a Nicolás Maduro. Sería inteligente si eligiera dejar el poder. Esto, Valentina, porque pasan las semanas y si bien aumenta la presión, pues la gente sigue a la expectativa sobre qué va a pasar con el régimen después del premio Nobel de María Corina Machado, después de esos anuncios reiterativos de que pronto vendrán ataques terrestres, pero todavía no se concreta absolutamente nada. Sí, sin duda lo más cercano que vimos a una operación dentro de Venezuela fue cuando el mismo presidente Donald Trump confirmó que había autorizado a que funcionarios de la CIA adelantaran operaciones dentro de Venezuela. Sin duda, es como la etapa que más ha avanzado en medio de todo su despliegue militar, porque esto lo dice que va a pasar de los ataques en el mar a tierra, porque ya considera que se han dado buenos resultados en esas incautaciones de las embarcaciones que están en tránsito, pero todavía no ha concretado ese anuncio, reiterado en múltiples ocasiones, de ataques directamente en los puertos en las zonas costeras de Venezuela, aunque insiste en que se va a mantener entonces en ese plan en contra de Nicolás Maduro, porque para él es este cabecilla de todo el cártel de los soles que se encarga de enviar droga y, dicen él, delincuentes hacia Estados Unidos. La pregunta que le hace un periodista allí en la Casa Blanca es si el objetivo en Venezuela es forzar la salida de Nicolás Maduro. Esto fue lo que respondió Trump. The goal in Venezuela to force Maduro from power? Well, I think it probably would. I can't tell that. That's up to him what he wants to do. I think it would be smart for him to do that. But again, we're going to find out. Look, Venezuela did terrible things to the United States. They sent hundreds of thousands of people, millions of people into our open border. They sent their criminals, they sent their prisoners, they sent their drug dealers. They sent their mentally insane and incompetent people into our country more than any other country. Others did too. The Congo did. Others. Pues ahí entonces responde Donald Trump, bueno, creo que probablemente sí, eso es una respuesta que no te puedo dar, pero creo que sería inteligente si lo hiciera. A la pregunta, insisto, de si el objetivo en Venezuela es forzar la salida del poder de Nicolás Maduro, y allí nuevamente se refiere al tema de Venezuela, sobre todo el daño que le han hecho a los Estados Unidos enviando a las personas de las instituciones mentales, a todos los ladrones, a todos los delincuentes y criminales, que es la tesis que ha mantenido Trump a lo largo de todo este tiempo, Valentina. Y que ese también lo que insiste, dice él, no hicieron las administraciones anteriores. Vuelve a criticar fuertemente la administración de Joe Biden, asegurando que en medio de sus fronteras abiertas fue que permitió que ingresaran todos estos delincuentes, dice él, en su mayoría desde Venezuela, y por eso considera entonces que es legítima toda la operación y la presión que sigue emitiendo en contra del régimen de Nicolás Maduro. Trump fue más allá y le lanzó una advertencia a Nicolás Maduro: si juega duro, será la última vez que pueda jugar duro. Dijo además que han reforzado la Armada, que era el anuncio oficial que se estaba haciendo hoy junto con el secretario de Guerra Pete Hegseth, para, por supuesto, robustecer las operaciones que hay contra el narcotráfico y que salen desde Venezuela. Esas operaciones que están en el Mar Caribe, pero también en el Pacífico, porque además los últimos bombardeos a embarcaciones cargadas con cocaína, según Estados Unidos, se han dado del otro lado, allí justamente en el Pacífico. Sí, la operación Lanza del Sur, que es la que está liderada por ese Comando Sur de toda la Fuerza Pública de Estados Unidos, en medio también de la presencia. No solamente hemos visto las embarcaciones que trasladó desde otros puntos como Medio Oriente hacia la zona del Caribe, también las pruebas que se están haciendo en Trinidad y Tobago y en Puerto Rico, incluso en República Dominicana, y también los sobrevuelos que continúan haciendo las aeronaves militares estadounidenses muy cerca de todo el espacio aéreo como tal de Venezuela. Esta fue precisamente la otra advertencia que hizo Donald Trump en contra de Nicolás Maduro. He can do whatever he wants. I mean, we have a massive armada formed, the biggest we've ever had, and by far the biggest we've ever had in South America. He can do whatever he wants. It's all right. Whatever he wants to do. If he wants to do something, if he plays tough, it'll be the last time he's ever able to play tough. But
They sent their prisoners into us. They sent people from jails, prisons. They sent people from mental institutions and insane asylums. 8 de la noche, 12 minutos. En esta primera parte, Valentina dice, él puede hacer lo que quiera. Quiero decir, tenemos una armada masiva formada, lo más grande que hemos tenido y de lejos la más grande que hemos tenido en América del Sur. Él puede hacer lo que quiera, está bien. Lo que quiera hacer, si quiere hacer algo, si se pone duro, será la última vez. Como de hacerse el valiente o de hacerse, digamos... La última vez que podrá hacerse el duro. Sí, exactamente, el que valiente, porque recordemos que en varias ocasiones, pues Nicolás Maduro ha dado discursos muy fuertes en contra de Estados Unidos, asegurando que ellos también se están reforzando en materia de fuerzas militares, en materia de compra, por ejemplo, de otros elementos para el ejército, para la armada como tal de Venezuela, y ha sido una posición, al menos en lo público, como muy retadora frente a Estados Unidos, y eso es quizás a lo que se refiere hoy Donald Trump desde la Casa Blanca. Y ahí vuelve otra vez con el tema del envío de personas de cárceles y prisiones, personas de instituciones mentales y manicomios a Estados Unidos. Esto fue lo que dijo. Into the United States, just walked right in because Biden had an open border policy. What the Biden administration did to our country can never be forgotten. They took in millions and millions, 25 million people over the course of 4 years. Many of those people were murderers and drug dealers, prisoners, rough prisoners, 11,888 murders. More than half of them killed more than one person. They came into our country. Now, I spoke to Kristi Noem today. I spoke to Tom Homan today. He came down to see me. And we had a great meeting. They've done an amazing job. We're getting them out. We're getting them out very fast. But this should have never happened. But Venezuela was one of the... 8 de la noche, 14 minutos. Lo que la administración Biden hizo a nuestro país nunca podrá ser olvidado, dice Trump en estas declaraciones. Aceptaron a millones y millones, 25 millones de personas en el transcurso de 4 años. Muchas de esas personas eran asesinos y narcotraficantes, prisioneros peligrosos, 11.888 asesinos. Más de la mitad de ellos mataron a más de una persona, entraron a nuestro país. Y luego entonces habla sobre unas conversaciones que tuvo, entre otras cosas, también se refiere al tema de Venezuela como uno de los países que más aprovechó las fronteras abiertas de Joe Biden. Eso entonces en lo que tiene que ver con migración. Pero hablábamos de la presión de la Casa Blanca al régimen de Nicolás Maduro, que no solamente tiene que ver con los bombardeos a embarcaciones y declaraciones como estas, en donde Trump le dice a Maduro que si juega duro será la última vez que pueda jugar duro, o que sería inteligente si dejara el poder, sino también esto tiene que ver con un hecho tal vez sin precedentes, Valentina, y es la incautación de buques petroleros que están sancionados por Estados Unidos y que salen desde Venezuela. Sí, esa primera incautación se dio, o al menos la más reciente, el pasado 10 de diciembre, cuando Estados Unidos termina confirmando que ha incautado un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. Dice Donald Trump, o dijo en ese momento, que era un buque petrolero muy grande, que era el más grande incautado jamás, y que tras revisar toda la información se dieron cuenta que se estaba tratando de un buque que, si bien tenía una bandera, estaba circulando con una bandera diferente, por lo que Estados Unidos calificó esto pues como una irregularidad, como una sanción que se debería aplicar, y por eso se quedó no solamente con el combustible, con el crudo, con el petróleo que había salido desde Venezuela, sino también con la embarcación. Ante esto, en las respuestas que decimos que siempre ha dado Nicolás Maduro, lo ha calificado como un acto de piratería, y este fin de semana volvimos a ver un caso, no de incautación, pero sí de seguimiento que hizo la Fuerza Armada estadounidense a otro buque que estaban considerando tenía una sanción. Finalmente este no fue incautado, pero sí hace parte entonces de los controles y monitoreos que mantiene Estados Unidos en el Mar Caribe, en estas rutas de tránsito de todo el tema petrolero y comercio a través de buques, y por eso es que pues Estados Unidos insiste en que va a continuar con esas incautaciones, porque considera, bajo un argumento como tal de Donald Trump, que el petróleo de Venezuela fue robado hace muchos años a Estados Unidos y es momento de recuperarlo. Justamente este fue otro tema que le preguntaron. El periodista le dice qué va a hacer entonces con ese petróleo incautado de Venezuela, y él asegura que Estados Unidos se va a quedar con ese recurso, con ese combustible. Esto dijo Donald Trump. Speaking of Venezuela, oil, what are we going to do with the oil that we have? Going to do with what? The oil that has been seized. The United States seized 1.9 million barrels of oil on December 10th. We're going to keep it.
We're keeping it. Where's it? Are we going to sell it or put it in the strategic Maybe oil we'll sell reserve? it. Maybe we'll keep it. Maybe we'll use it in the strategic reserves. We're keeping it. We're keeping the ships also. Pues le pregunta qué va a hacer con el petróleo, si se lo va a quedar a Estados Unidos, si lo va a vender. Y Donald Trump dice, nos lo quedaremos, lo venderemos o lo pondremos en reserva estratégica de petróleo. Quizás lo vendamos, quizás no lo quedemos, quizás lo usemos en las reservas estratégicas. Nos lo quedaremos, también nos quedaremos con los barcos. Sentencia para el régimen de Nicolás Maduro. Esos barcos ya hacen parte entonces de las autoridades o están a manos de las autoridades norteamericanas. Pero si le parece, Valentina, hagamos contacto con Teresita Aya para analizar justamente todo este tema relacionado con el bloqueo total y completo de los buques petroleros y estas declaraciones del presidente Donald Trump, porque tal vez esa era una de las grandes preguntas que todavía estaba en el aire. ¿Qué van a hacer con este petróleo? Petróleo que dice Venezuela se está robando Estados Unidos, una tesis que comparte el régimen de Nicolás Maduro con el presidente Gustavo Petro. Sí, que incluso justamente el tema del petróleo se ha vuelto la otra frente de batalla del presidente colombiano Gustavo Petro, asegurando que no se puede interferir en un bien que está explotándose o que se ha explotado en el subsuelo venezolano. Esa misma pelea ha tenido entonces el presidente colombiano nuevamente con Donald Trump, y hablamos entonces del impacto que tiene esta decisión. Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos del bloqueo a los barcos que pretenden sacar petróleo de Venezuela, a los grandes tanqueros. Un bloqueo que ha impuesto Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que Venezuela tiene un régimen que está sancionado, que es objeto de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, como también lo puede ser, por ejemplo, Irán, otro país que exporta petróleo, o Rusia, que está sancionado también por la guerra en Ucrania. Así ha dicho que estos barcos están incumpliendo las reglas de estas sanciones y están pasando, podríamos decir que de contrabando, el petróleo que sacan de Venezuela. Ahora, esto no es mucho petróleo, estamos hablando de 1 millón de barriles al día, una producción mínima comparado a las reservas de Venezuela. También es menos, les cuento, de lo que exporta Irán, como les decía, un país sancionado al día. Ahora, ¿por qué estas sanciones? Las sanciones, recordemos, se dan porque hay un régimen ilegítimo en Venezuela, un régimen sancionado desde que perdieron las elecciones y no entregaron el poder. Un régimen, además, que desde que llegó el presidente Trump, se ha dicho que es un régimen de terroristas, de narcoterroristas. El cartel de los soles controla Venezuela y el líder de ese cartel de los soles es Maduro. Así las cosas, es un régimen terrorista, narcoterrorista, tiene sanciones y de alguna manera se las están volando. Por eso el bloqueo. Ahora, los bloqueos no son fáciles de definir desde el derecho internacional. Para que un bloqueo, según el manual de San Remo, que no es un manual de reglas, es como una pequeña cartilla, pero no tiene valor jurídico en ningún país. Simplemente dice, hay ciertos temas que cuando se habla de bloqueo hay que tener en cuenta. Uno, que se está en guerra contra el otro y los bloqueos sirven para que el otro no reciba insumos que después puede usar en mi contra. Ese no es el caso aquí. Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, está en guerra con los grupos terroristas y eso es distinto. 2, tiene que haber una demarcación geográfica muy estricta. Estados Unidos ha definido un perímetro. Y 3, tal vez lo más importante de este manual, que como les digo, no es vinculante desde el derecho internacional, es que quienes traten de pasarse, de saltarse ese bloqueo, tendrán consecuencias. Y en eso Estados Unidos ha sido muy claro. Lo cierto es que aunque sea 1 millón de barriles al día, el efecto, el impacto económico sobre Venezuela, que depende de esto como un salvavidas para el tema económico, se va a sentir y probablemente se agrave. Una manera más del presidente Trump de ejercer presión sobre el régimen ilegítimo de Maduro.